de esta carta, recuerde usted que las cartas eran exactamente eso, cartas que iban a una iglesia o a una persona con instrucciones que llevaban para la iglesia en general, obviamente inspiradas por el Espíritu Santo de Dios, usando los instrumentos humanos. Eso lo creemos, la palabra de Dios lo establece así. Y cuando el apóstol está dando instrucciones a Timoteo, inserta esta frase en el versículo 15 donde dice: te escribo para que sepas cómo debe de conducirse uno, está hablando acerca de las personas, de los creyentes, cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Y identifica y dice, ¿qué es la iglesia? Es decir, Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en eso? Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Se lo dijo a Salomón cuando Salomón, con toda su esmero, le hizo ese maravilloso templo que dicen que era algo impresionante. El Señor viene y le dice, porque Dios no habita en templos hechos por mano de hombre. Es el Señor del cielo, de la tierra. El cielo es el trono, la tierra el estrado de sus pies. ¿Quién va a poder contener la gloria de Dios? Dios habita, ha decidido habitar en nuestros corazones. Así lo dice la palabra de Dios. Y en la omnipresencia de Dios, Dios está en todo lugar. Pero de una u otra manera ha decidido morar en los corazones de seres humanos que nos llama su iglesia, y en esos corazones ahí es donde es la habitación de Dios. Dios habita en su iglesia. Dios habita en su iglesia. Está muy claro en la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de iglesia, días atrás yo le estudiaba juntamente con usted acerca del concepto sobre la pregunta ¿qué es la iglesia? Y bíblicamente podemos decir que la iglesia no es un solo sector, sino que somos uno en Cristo, diferente raza, de diferente nación, de diferentes costumbres, idiomas, etcétera. La palabra de Dios dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es lo que comienza a hacer el Señor en ese plan maravilloso que está haciendo, que en algunos momentos es bastante difícil de entender con la limitante de nuestra mente, pero nos ha hecho uno. Lo que nos une es una misma fe, ¿verdad? Una misma fe, en un propósito. Somos llamados a ser uno, y donde debemos dejar, le decía yo, todo racismo, toda discriminación, de todo tipo, ya sea ideológico, ya sea de etnia o de raza, ya sea de nivel social. Eso tiene que quedar fuera. Somos uno en Cristo, es lo que la palabra de Dios dice. No deben existir diferentes o diferencias ni económicas, ni académicas, ni culturales. Eso no debe existir. Ni diferencias físicas, ¿verdad? No deben de existir. Creo que le comentaba ese día de que todavía me impresiono a veces cuando escucho comentarios donde dicen, oh, esa es la iglesia de los de tal país, es la iglesia de los de otro país, es la iglesia de los de... Hermano, eso está mal, no hay otra manera de ponerlo, está mal, ¿verdad? Dios nos ha salvado de diferente cultura, raza, y su iglesia la está conformando, haciéndonos uno en Cristo. ¿Cuántos decimos amén a eso? La iglesia es el cuerpo de Cristo, uno. La iglesia también, la palabra de Dios dice que somos un edificio en esa unidad. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois huerto de Dios, edificio de Dios. Note esto, muy importante. Vosotros sois edificio de Dios. Bíblicamente estaríamos diciendo correctamente que somos un edificio de Dios. Amén. Es lo que la Biblia dice. ¿De qué manera? Bueno, son
comparaciones espirituales que están en la palabra del Señor para que comprendamos que somos miembros los unos de los otros. En ese sentido, somos un edificio. Somos la verdadera descendencia de Abraham o la verdadera circuncisión. Filipenses 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos a Dios en espíritu y que nos gloriamos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. La verdadera circuncisión es una circuncisión que se ha hecho en el corazón por medio del espíritu. Romanos 2:29 aclara y dice, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu. Es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la que hace Dios por medio de su espíritu. Permítame ser un poco osado y hacerle dos preguntas. ¿Cuántos de aquí sobre esta instrucción bíblica, sean hombres o mujeres, circuncisión era sinónimo de limpieza, cuántos de aquí somos circuncidados por el espíritu? Otra pregunta, ¿cuántos de aquí somos judíos? Según la Biblia eso es lo que dice, ¿verdad? No es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es internamente. Y le decía yo en alguna oportunidad, si se diera, no que estemos buscando pleito, ¿verdad? Pero si se diera alguna oportunidad, ¿verdad? Que alguien en algún momento, un judío, venga y le diga, what are you? Y usted le diga, I'm Jewish. Le va a decir, pues estás loco, ¿verdad? O sea, usted le va a decir, bíblicamente, la Biblia dice que yo soy la verdadera circuncisión y que yo soy judío porque es la verdadera y genuina descendencia de Abraham. Yo sé que eso requiere valor de todos nosotros y en el tiempo que vivimos vamos a necesitar que Dios nos dé valor para poder, ahí va, para poder ser columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos aquí trabajan en construcción? Levanten la mano aquellos que trabajan de alguna manera de construcción. Por favor, bien alto, no sé, ¿verdad? Ok. ¿Qué tan importantes tienen que ser las columnas? Usted puede tener lo mejor de lo mejor en las paredes, la mejor pintura, los mejores accesorios. Pero si las columnas tienen termitas, de nada les sirve. Va a ser un gasto innecesario. Un día, hermano, se va a caer, va a meter mucha gente a su sala y ¡boom! Todos en el basement, hermano. ¿Ah? Las columnas tienen que ser fuertes. Diga conmigo, las columnas tienen que ser fuertes. Tienen que ser sólidas. Las columnas tienen que ser tratadas en eso. No puede meter usted cualquier material para poner una columna. Columna y sostén de la verdad. Es lo que la Biblia dice. Por eso, cuando vemos esto, pues digo yo, defender las verdades bíblicas en algún momento, no que estemos buscando lío, pleito, pelea, no. Pero cuando el libro de Judas dice, cuando nos demanden razón de nuestra fe, podamos tener una respuesta sólida. Porque somos la iglesia de Cristo, edificio, columna y sostén de la verdad. Gálatas 3:29 dice, hablando sobre que somos descendencia de Abraham, la verdadera circuncisión, dice Gálatas 3:29, y ya que sois de Cristo, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. En otras palabras, cuando lleguemos allá arriba, le vamos a decir, hey, dear father Abraham. Lo que los fariseos decían, Abraham es nuestro padre. Nosotros, los que hemos sido circuncidados en el corazón, nuestra verdadera identidad es esa, somos descendencia de Abraham. Aleluya. Gálatas 4:28 dice, ahora bien, hermanos, vosotros sois hijos de Dios, de la promesa, vosotros sois hijos de la promesa, tal como Isaac, al mismo nivel como Isaac, aunque no tengamos una gota de sangre biológica del Medio Oriente,
La Biblia dice que somos la verdadera descendencia de Abraham, judíos de corazón, así lo dice la Biblia. Le decía también en una oportunidad, esos días atrás, que la Biblia claramente dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. No le voy a entrar a detalles de eso, pero básicamente como un recordatorio nada más. La sal es un preservante natural, o sea, para que los alimentos no se echaran a perder, se les echaba sal para eso, para que se pudiera la corrupción frenar. La iglesia es el cuerpo de Cristo, los que somos muchos, que en algún momento debiera frenar el avance de la maldad. Por eso le decía en esta oportunidad que si cuando usted llega a un lugar, vamos a decir, sufre la crítica o el vituperio de decir, hey, aguas, aguas, ya llegó el santo, aguas, aguas, tranquilo, ya no cuenten eso porque ya llegó el santurrón, la santurrona. Mire, hermano, siéntase honrado. Usted está permitiendo que la maldad no avance. Pero si al contrario, oh, ya vino aquel, no, pero aquel es cristiano buena onda, mira vos, fíjate que hay un chiste bueno, está sucio, pero es bueno, hermano. Le pregunto, ¿estamos frenando la maldad o estamos siendo contribuyentes de la maldad? La música. Algunos hermanos me han dicho, ¿verdad?, de que en sus trabajos escuchan música y de repente cuando ellos llegan, hey, bájale, bájale porque llegó el cristiano. Qué bueno, hermano. Porque se sabe que la música hoy es una barbaridad, por no decir otra cosa. Frenamos la maldad. Por lo que somos, se frena la maldad. Y también es la luz del mundo. Y la luz lo que hace es eliminar las tinieblas. Cuando llegamos, entonces, hay incomodidad a las criaturas de las tinieblas. Dios quiera que llegáramos a tal magnitud de gloria y de unción que literalmente los demonios temblaran, como cuando el Señor entraba a la sinagoga. Que los demonios comenzaban a manifestarse y decían, sabemos quién eres, ¿verdad? Que tal sea el impacto de la presencia de Dios en nuestras vidas, que eso fuera así. Pero a lo menos que hay incomodidad por aquellos que son tinieblas, hermano, que se sientan mal, ¿verdad? Porque la luz y las tinieblas no son compatibles. Eso es la iglesia de Cristo. And that's the challenge. Es el reto que tenemos, amados hermanos, que cada uno de nosotros tenemos. Sal de la tierra, luz del mundo. La iglesia no es un edificio físico geográfico, aunque decimos vamos a la iglesia, estamos en la iglesia, pero es cuando nosotros estamos reunidos. Porque la verdadera iglesia somos nosotros, la verdadera iglesia es usted y soy yo. La verdadera iglesia no es un edificio físico geográfico, sino todas aquellas personas que tienen el señorío de Cristo, que han sido salvos, que han sido sellados con el Espíritu de Dios. Aleluya. La Biblia dice en Efesios claramente que somos sellados cuando creímos, sellados con el Espíritu. Somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Sobre eso, ese concepto entonces, cuando el apóstol le está escribiendo a Timoteo y le dice estas frases, te escribo para que sepas cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entendamos que la iglesia somos nosotros. 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana, la iglesia somos nosotros. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. Cuando nos reunimos en algún lugar, seguimos siendo iglesia. Lo único es que nos reunimos para poder darle culto a Dios, para aprender de su palabra, pero seguimos siendo iglesia. Esto entonces nos ayuda a saber que el conducirme como iglesia o en la iglesia no es nada más que aquí me voy a portar bien. Me voy a portar bien los domingos de 10 a 12:30 y los viernes de 7 a 9. Me voy a portar bien cuando ya esté en una reunión, pero el resto del tiempo, no. Somos 24 horas al día, 7 días a la semana. Y cuando nos reunimos acá, con mayor razón. Eso es lo que la palabra, porque no somos, la iglesia no es un edificio geográfico. Entonces las instrucciones de Pablo a Timoteo
son en relación a cómo debemos conducirnos. Por eso, hermanos amados, porque si usted lee antes de eso, aún el apóstol da instrucciones de vestimenta. Y no hay el patrón bíblico de poder vestirse con honestidad, con decencia, con modestia. Eso es a todo el tiempo. Lo único es que hay un lugar para cada cosa y cada cosa para su lugar. Es decir, cuando venimos a tener una actividad juntos, hermano, pues usted se pone su mejor gala, pues, ¿verdad? Quiere estar presentable para darle un culto al Señor. Y lo hace con honestidad, lo hace con decencia. Luego lo invitan a un party y entonces usted se quita la vestidura de gala, pero no se quite la vestidura de honestidad. Quítese la gala, pero mantenga la honestidad. Porque si yo vengo y me quito la gala, pero me quito también la honestidad, y entonces en lugar de vestirme me desvisto, porque usted sabe que así es ahora en el mundo, ¿verdad? Se paga tanto dinero por unos trapos, hermano, así de chiquitos, hermano. Y carísimos, ¿verdad? Hermano, si en lugar de vestirme me desvisto, estoy conduciéndome en la iglesia o como iglesia, no de acuerdo a lo que soy. Obviamente quizá hay reuniones donde usted no va a llegar como vino, con traje, corbata, saco, sino que se va a ir en pantalones cortos, en shorts o lo que sea. Porque si lo invitan, por ejemplo, al parque, usted se va a ir cómodo. Pero debemos de mantener siempre lo que la palabra dice, una vestidura de honestidad, de decencia. ¿Por qué? Porque nunca dejamos de conducirnos como iglesia. Somos iglesia 24/7. ¿Sí me explico? Es cuando vemos eso, hermano, es importante entenderlo. Déjeme decirle esto. Las instrucciones de Pablo a Timoteo sobre requisitos de liderazgo, obispos y diáconos, sobre requisitos de vestimenta, también requisitos o instrucciones de oraciones, no eran solamente cuando la iglesia se reunía en un local, sino en la generalidad del estilo o del nuevo estilo de vida como parte de la familia de Dios. Le digo esto, el nuevo estilo de vida como parte de la familia de Dios. Cuando dice que somos casa de Dios, es una expresión para decir somos familia de Dios. Va a leer usted a veces en las cartas donde Pablo está escribiendo y dice, saludadme a la casa de fulano de tal. ¿Ha leído eso? ¿Qué está diciendo? No está, discúlpeme que sea tan gráfico en esto, ¿verdad? Yo sé que ustedes lo saben muy bien. Pero no está diciendo, si yo vengo, por ejemplo, digo, salúdenme a la casa Santibáñez, hermano Felipe. No voy a llegar yo a la casa, al edificio. ¡El edificio! Te manda saludos el pastor. ¿Qué me está diciendo en ese lenguaje? Pues que salude a su esposa, a sus hijos, a sus padres, la casa. Cuando dice que somos la casa de Dios, está diciendo que nosotros somos la familia de Dios. Amén, aleluya. Y como familia debemos conducirnos. Le voy a recordar un dicho que le decía días atrás y me lo va a escuchar una vez más, que quizás a muchos de nosotros nos dijeron. Cuando nos invitaban otras familias a alguna reunión y que nuestros padres en algún momento, cuando la disciplina tenía otro matiz, nos decían, le voy a dar permiso, vea que nos decían, se porta mal, haga lo que usted quiera porque usted es libre. Se porta bien y añadían algo, no me vaya a poner en vergüenza. Y uno decía, pero ¿cómo si no va a estar ahí? ¿Cómo poníamos en vergüenza a nuestros padres? Con nuestra conducta. Porque nosotros representábamos a nuestra casa. ¿Sí me explico, hermanos?
Entonces, cuando habla de que somos la casa de Dios, es el concepto que está diciendo. Por ejemplo, en Gálatas 6:10 dice, este pasaje, escuchen, no la primera parte, sino la segunda, dice: así entonces, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. ¿Escucha eso? La familia de la fe. ¿Quién es la familia de la fe? Usted y yo, nosotros. Nos une esa fe. Usted pacientemente está escuchando a este individuo, hermano, que le está diciendo la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos une un propósito. Es la fe que tenemos. Eso es. En las autoridades de la iglesia a veces es necesario que haya algún tipo de corrección, algún tipo de guía y algún tipo a veces de situaciones de ejercer autoridad. ¿Por qué lo aceptamos? ¿Por qué lo permitimos? Porque nos une un vínculo eterno. Aleluya. Eso es nuestro compromiso con Dios. ¿Por qué servimos en este lugar? ¿Por qué nos despojamos de lo material para dar? Porque nos une un propósito, una fe. Porque somos parte de la familia de la fe, de la familia de Dios, de la casa de Dios. Lo dice Gálatas, Efesios dice: así pues, Efesios 2:19, así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos. Eso de advenedizos se me hace así como arrimados, como metidos, ¿verdad? Es lo que está diciendo. Ya no sois ni extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Listen to that. Let's all listen to that. Somos de la familia de Dios. Por eso debemos acercarnos, y nos acercamos con confianza. Por eso no nos quejemos cuando nuestro Padre nos corrija. Si somos su familia, ¿a quién va a corregir? Preocupémonos cuando no nos corrija. Digámosle: Señor, ¿qué está pasando? Ya me bajaron de rango, ¿verdad? Ya no soy parte, sino que ahora que soy advenedizo, ¿qué? Dios corrige a sus hijos, amén. Primera de Pedro dice esto, mire, capítulo número 4, verso 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Qué está diciendo ahí? ¿Que va a comenzar en el edificio? No, que está comenzando en aquellos que conforman la familia de Dios. Es tiempo. Y luego añade, dice: porque si el justo con dificultad se salva, ¿qué será, verdad, del impío, del pecador? Hebreos 3:6. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios. Añade: cuya casa somos nosotros. ¿Cuánto decimos amén eso? Amén. Somos la casa de Dios. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hermanos amados, la verdad ha sido atacada, pero hoy más que nunca estará siendo atacada de una manera como nunca lo hemos experimentado. La verdad, el enemigo va a querer despojarnos de la verdad. Va a querer que la iglesia no sea tan fuerte como para sostener la verdad. Con mentiras de todo tipo. La persona de Cristo ha sido atacada durante toda la historia y seguirá siendo atacada durante toda la historia. Pero es la iglesia de Cristo la que va a sostener, porque la Biblia dice que somos columna y sostén de la verdad. Aleluya. Juan 17:17 habla acerca de la palabra y dice: santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Por si alguien se pregunta, bueno, entonces, ¿qué es la verdad? ¿Qué es lo que tenemos que sostener? Dice que su palabra es verdad. Debemos sostener el mensaje que está en la palabra de Dios.
En Salmo 119, versículo 160, dice esto: la suma de tu palabra es verdad, y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. La verdad no cambia. Aleluya. Hoy estamos en una época desde años atrás, ya quizás decenas de años atrás, donde se ha manejado una manera de pensar donde no existen absolutos, lo que se conoce como un relativismo moral, donde no puede usted decir que algo es malo porque le dice malo. ¿Por qué? Para usted será malo, pero para otros no es malo. Es lo que se conoce como un relativismo moral. Todo es relativo, depende cómo usted lo mire, depende cuál sea voy a utilizar la palabra, sus enseñanzas o su formación. Así usted va a ver que eso es malo, pero para otros no es malo. Es lo que se conoce como un relativismo moral. Parece que la época de las verdades absolutas ya pasaron, no voy a decir de moda, sino que de efectividad, y como que ahora todo es relativo. Sin embargo, el Señor ha dicho en su palabra que su palabra es verdad y que su palabra es eterna. Sobre ese concepto, entendamos el versículo que dice: el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Lo que la Biblia ha establecido como malo, como pecado, fue y seguirá siendo malo y pecado. Lo que la Biblia dice que desagrada a Dios, aunque las épocas cambien, sigue desagradando a Dios. Y lo que la Biblia dice que agrada a Dios, seguirá agradando a Dios, porque su palabra es eterna. Los principios de la palabra del Señor son eternos. Le voy a leer como dice la TLA, Salmo 119, 160. Todas tus palabras se basan en la verdad, todas ellas son justas y permanecen para siempre. Permanecen para siempre, no cambian. La verdad de Dios no cambia con el tiempo. Salmo 71, 22 dice algo que es lo que yo le estaba comentando días atrás en conversaciones que hablaba con Gabriel. Le decía yo, debemos de pedirle al Señor que nuestros cantos sean cantos basados en la palabra de Dios. Porque a veces hay cantos, hermanos, que realmente tienen bonita música, bonito ritmo, pero el mensaje es medio, dicen en inglés, fishy, hermano. Me hablaba el hermano la otra vez de un canto, no lo voy a decir porque no quiero echarlo de cabeza, ¿verdad? Pero tenía mucha razón. Me dice, el canto es como que en lugar de adorar al Señor, está hablando de uno mismo. Y el ritmo es muy bonito y nos gusta y todo, pero quizás sea bueno cantarlo, pero no como parte del culto a Dios, porque no se le está dando nada de gloria a Dios. Dice el salmista en Salmo 71, 22, cantaré tu verdad. Cuando cantamos la palabra de Dios, vamos a lo seguro. Vamos a lo seguro ahí. ¿Usted cree que a Dios le agradará que le adoremos con la verdad de su palabra? Es la realidad. Por ejemplo, hubo un canto muy bonito, yo lo voy a decir, no, mire, yo por la misericordia de Dios he compuesto cantos y he compuesto unos que han sido de bendición y he compuesto otros que yo digo, ¿cómo pude escribir eso? ¡Qué barbaridad! Yo mismo digo, ¡qué barbaridad! Está al borde casi de la herejía. Créame. Y lo más seguro es que nuestra inspiración pueda ser basado en la palabra de Dios, sobre los principios de la palabra de Dios. Y le decía por ejemplo, hubo uno que es muy bonito, nos gusta la melodía. Por ejemplo, decía,
eres increíble, Dios de imposibles. Pero decía yo, pero la verdad es que si yo canto eso de increíble, lo que me estoy ministrando es un espíritu de incredulidad. Eres increíble, ¿verdad? Posiblemente no fue la intención del autor, ¿verdad? Entonces digo yo, a veces hay situaciones, y entonces en base a eso, por esa misma situación, yo traté de buscar en la palabra si decía que Dios es increíble. ¿Y qué cree? No lo encontré. Entonces ahí fue donde yo dije, entonces para ir a lo seguro, mejor voy a lo que la palabra de Dios dice. Dice, cantaré, ¿de qué? De tu verdad. Porque yo puedo tener ideas aún en mi mente de cómo es Dios, y en ese momento de emoción, voy a entender emoción como inspiración, poder decir cosas que Dios dice, mira, te agradezco la intención, pero realmente no es cierto. Eso no es así. Pero si voy a lo que la palabra de Dios dice, estoy retroalimentando mi vida aún en esas melodías para ser edificado por medio de su palabra. Porque, amados hermanos, dice la palabra, Jesús habló en Juan y dice, santifícalos en tu verdad. Le voy a decir algo. Cuando usted y yo nos vamos a la palabra del Señor y en algún momento entendemos, eso es lo que quería decir, estamos siendo santificados. A veces creemos que la santificación es, hermano, mire, venga y únjanos y oremos y desenchamuquemos a él. No, hermano. Cuando la palabra de Dios llega al corazón, estamos siendo santificados. En un momento determinado, usted en su diario vivir va a hacer algo y de repente el Espíritu de Dios le recuerda la palabra y dice, no puedo. Y va a encontrar una fuerza sobrenatural que viene de Dios por medio de su palabra, que le va a dar la fuerza para poder frenarse en esa situación. Por su palabra. Y vamos a ser santificados en la palabra del Señor. Es lo que el Señor dijo. ¿O Jesús estaba equivocado? Santifícalos en la verdad y también que le hagan una limpia cristiana, porque hasta eso hay ahora. No hay tal, hermano. Los que somos de Dios, al oír la palabra del Señor, eso llega a nuestro corazón, nos convence de pecado, hermano. Decimos, no es cierto, tenemos un compromiso con la palabra de Dios. Debe ponerlo en estas palabras. Son las reglas de la casa. Y nosotros, todos nosotros, somos la casa de Dios. Cantaré de tu verdad. Salmo 117:2 dice eso. 71:22, perdón. El 117:2 dice, la verdad del Señor es eterna. Queremos encontrar un propósito para vivir que vaya más allá de las épocas. Todos queremos tener un propósito que valga la pena, que vaya más allá de las épocas, de las edades, de las modas. Defendamos la verdad. Amén. Es una verdad eterna. Amén. Aleluya, gloria a Jesús. Heavens and earth will pass, como dice el versículo. La verdad del Señor es eterna. Daniel 10:21. Fíjese que dice, se lo pongo ahí porque quizás usted lo sabía, quizás no. Pero en Daniel 21, cuando está teniendo la revelación de acontecimientos futuros, dice, sin embargo, le dicen a Daniel, sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Hay un libro de la verdad. Que Dios en su misericordia revela acontecimientos de ese libro, y no se menciona que sea la Biblia que nosotros tenemos, sino dice, te revelaré o te daré a conocer lo que hay escrito en el libro de la verdad, que Dios tiene acceso y gobierna sobre eso, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis de eso. Proverbios 23:23 dice una frase que creo yo que resume mucho todo lo que estamos viendo hoy. Proverbios 23:23. No sé si lo tenemos en la pantalla. ¿Qué dice ahí? Mire la primera frase. Compra la verdad. ¿Cómo compramos la verdad? ¿Con dinero? No.
¿Sabe que usted hoy está comprando verdad? Yo estoy comprando verdad. Con una dedicación, con una determinación. Estamos comprando. Dice, compra la verdad, su palabra es verdad. Compra la verdad, pero ¿qué dice? Y no la vendas. Por eso le voy a decir, le recuerdo, la verdad está siendo atacada. Hermanos amados, nuestra casa está siendo atacada. Y la verdadera iglesia no dice que son los artefactos, no dice que son las cosas cosméticas. La verdadera iglesia dice que son las columnas, es columna y baluarte de la verdad. Es decir, es un momento en que necesitamos nosotros, es un challenge, es un reto, poder aceptar la función que tenemos como iglesia, de defender la verdad. Compra la verdad y no la vendas. Juan 8, 31 y 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. ¿Qué si no permanecían en la palabra? Eran discípulos falsos. Si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y le dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conforme más conozco realmente lo que la Biblia dice, soy libre. Por eso, en todo respeto le digo, mire, yo se lo dije la otra vez con toda seguridad, y me atrevo a decir esto porque lo he tratado de encontrar en la palabra del Señor. En este edificio, que cuando nos reunimos se constituye en casa de Dios, porque estamos los vasos que tenemos el Espíritu Santo de Dios dentro de nosotros, tenemos una plataforma. Esto no es altar, es una plataforma. ¿Dónde la elevamos para que se pueda ver el que está impartiendo la palabra o dirigiendo las alabanzas o leyendo? No hay nada sobrenatural con la alfombra de aquí y la alfombra de ahí. No lo hay. No hay nada sobrenatural con esta madera. ¿La ungieron, pastor, antes de ponerla a la...? No, no hay nada. Por esa razón es de que no hay tal de decir, mire, yo quiero tocar el altar para que me santifique. No, no, hermano. No hay eso. Dios puede santificarlo a usted en su carro. Obviamente cuando nos reunimos aquí y hacemos un llamado a lo que conocemos como altar, porque así lo hemos toda la vida lo hemos identificado, es para que estemos juntos en esa armonía, ¿verdad? Y poder orar y poder bendecirnos y quizás en algún momento orar por usted, pero no hay nada sobrenatural, aquello que voy a tocar el altar y voy a hacer... No, hermanos. Y eso nos libera. Y eso nos compromete también. Porque no va a decir usted, ya cumplí hoy el domingo, confí a la casa de Dios y pasé al altar. Y con eso no va a decir usted, entonces ¿para qué paso? Yo soy alguien que vengo y me arrodillo acá, porque siento, ¿verdad? Para poder buscar y presentarme delante del Señor, ¿verdad? Pero no va a decir usted, ya fui y pasé al altar, ya estoy listo para toda la semana. Sí. No. Venimos acá y los retos diarios que tenemos van a ser porque somos en todo lugar la iglesia de Cristo. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando decimos que vamos a defender la palabra del Señor, no es una necedad con un libro, no. Lo que pasa es de que la Biblia dice en Apocalipsis
que el testimonio de Cristo está en este libro. Entonces, cuando yo defiendo el mensaje de este libro, lo que estoy defendiendo es la persona de Cristo. Por eso, en el versículo que leímos de 1 de Timoteo, que habla y dice en el capítulo número, ¿cuál fue que leímos? 3, versículo 14. En el 16 Pablo añade y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando está diciendo, ustedes son columna y baluarte de la verdad, añade y dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la verdad. Y comienza a hablar de Cristo y dice que fue manifestado en carne, vindicado en espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Cuando usted y yo defendemos la palabra de Dios, lo que estamos realmente defendiendo es la persona de Cristo. La persona de Cristo está siendo defendida. Cuando atacan la palabra de Dios, atacan la persona de Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuántos creemos eso? ¿Camino a dónde, hermano? A Dios, ¿verdad? Él es el único camino. Vea cómo nos va a comprometer la palabra hoy. ¿Cuántos son verdaderos judíos espirituales? ¿De acuerdo? ¿Cuántos somos columna y baluarte de la verdad? A ver qué dice la Biblia. El mensaje de la verdad nos dice, Jesús dijo, yo soy, no dijo yo tengo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El único camino para el Padre es Jesús. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro. There is no other way. Mire, pero yo me porto bien, mire, pero yo no le hago nada a nadie, mire, yo, mis padres eran, yo, con eso lo tengo. Y en algún momento quizás le van a decir, ¿o no cree usted? ¿Y cuál va a ser nuestra respuesta? Porque nos cayó bien la persona, porque no queremos hacerlo o hacerla sentir mal. Yeah, try to keep yourself that way, ¿verdad? O le vamos a decir, mire, yo la aprecio, y porque la aprecio, le debo de decir que por más bien que usted se porte, por más obras buenas que usted haga, no vaya a ser la persona más buena y más caritativa que vaya a parar en el infierno. Le dije que la palabra nos iba a comprometer. Por eso muchos quizás no vinieron hoy, dijeron, se la sospecharon y dijeron, no, no. ¿Cuál? Pastor, eso es muy radical. Yes. Es lo que la palabra dice. En ningún otro hay salvación. No hay otro. No, por eso me caen gordos ustedes los cristianos, porque son fanáticos, cerrados de mente. Ustedes at the end of the day, who cares? Lo que tenemos que hacer, por eso yo estoy, hermano, pidiéndole al Señor en mi vida y le digo al Señor, Señor, quiero realmente que tú seas mi Señor. ¡Aleluya! Al final del día decirle, Señor, pero eso es lo que tu palabra me dice. Y es lo que yo debo de hacer. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Aleluya. Y entonces, para terminarle hoy, termino, pero quiero leerle esto, bajo todo ese concepto que le he estado diciendo, bajo toda esta plática, quiero leer con usted varios versículos en Juan capítulo 1. No le pido que lo lea, si usted quiere, amén, déjeme leérselo nada más y terminamos. I promise. Dice Juan capítulo 1, versículo del 1 al 13. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Otra posible traducción es: las tinieblas no vencieron. Jamás van a vencer. Mire, hermano, aunque en algún momento sintamos, pastor, ya nos están ganando. Mire, las tinieblas nunca van a poder vencer la luz. Señor, amén. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera. Listen to that. La luz verdadera. Siempre han habido y hoy más. Es increíble. Hace como unos 10 años sacaron una estadística donde en un periodo como de unos 20 años habían surgido arriba de 1000 personajes en el mundo que se habían atribuido que eran el Mesías. Falsos, todos falsos. Aquí dice: existía la luz verdadera. There is only one true light. Amén. Es la persona del Señor Jesús. Sí, Señor. Existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y aquí viene el punto. Pero a todos, you and me, usted y yo, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho. Eso es maravilloso. Aleluya. Derecho. No dijo el privilegio, no, el derecho. El derecho. That's a right that you have. Para ponérselo, ¿cuántos de aquí han oído acerca del Fifth Amendment de la Constitución? ¿Sí? ¿Hemos oído el Fifth Amendment? ¿Cuál es la quinta enmienda? De que usted tiene derecho a callar, a guardar silencio. Mire, vamos a pensar que lo agarraron con una pistola con humo, y ahí estaba tirado, para no ser cruel, ¿verdad?, el gato del vecino, con un tiro, hermano, mortal. Llega la policía, lo van a arrestar a usted y le dice: confiese que usted mató al gato. Usted tiene derecho a decir: yo no voy a decir nada, necesito hablar con mi abogado. ¿Por qué no quiere hablar? Está en su derecho de callar. Nadie le puede quitar ese derecho. Todos los que le recibieron, ¿cuántos de aquí hemos recibido a Jesús? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre. Por eso le digo, somos verdaderos judíos. Pastor, pero no tengo ni una gota de sangre. Mi apellido no termina con Ewitz o Stein, ¿verdad? Mire, por ejemplo, Felipe no es Santibáñez-Stein. Marlon no es Gonzalowicz. Pero son judíos que no nacieron de carne, no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Aleluya, amén. Who are we? Columna y baluarte de la verdad. God help us all. Amén. Padre, en esta mañana te doy gracias, Señor, por esa maravilla